Bien, por favor, estimados amigos de Cefocap, ¿me confirman que se visualiza correctamente la PPT? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, la servidumbre sobre terrenos seriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión, regulada en la Ley 30.327, es la temática que abordaremos en la sesión de hoy. Pero para el debido entendimiento de su funcionalidad, su utilidad práctica y sus alcances, es necesario partir del contexto bajo el cual se desenvuelve esta y otras figuras dentro del régimen jurídico patrimonial de los terrenos del Estado peruano. En particular, es necesario partir de una premisa amplia. Me refiero al modelo económico establecido por nuestra Constitución aún vigente. Nuestra Carta Magna contempla un modelo de economía social de mercado, el cual encuentra como principal fórmula para el desarrollo a la actividad económica privada, la cual genera focos de desarrollo, puestos de trabajo, una mayor recaudación tributaria para el Estado, etcétera. Todo un círculo virtuoso que termina por beneficiar no solamente a la empresa privada, sino más importante aún, a la sociedad en general. Y dentro de este modelo económico, bajo una visión conservadora y tradicionalista, el Estado se limitaría a cumplir con deberes abstencionistas, es decir, abstenerse de perjudicar la propiedad privada, abstenerse de perjudicar los contratos privados y abstenerse de perjudicar el normal funcionamiento del mercado. Sin embargo, esta visión bastante sesgada, pues ha terminado por ser superada en la realidad, como lo evidencia el desarrollo de las economías en los principales países del mundo. Me refiero al extremo que un modelo de economía social de mercado bien entendido en la actualidad va a implicar que el Estado también desarrolle acciones positivas para poder promover, generar y alentar la inversión privada, que es el motor del crecimiento y desarrollo económico de un país. En ese sentido, el Estado no tiene por qué quedarse con las manos cruzadas, sino más bien es menester que desarrolle y ejecute un conjunto de técnicas, mecanismos y estrategias para poder promover y alentar la inversión privada. Es así que el Estado apela a diversas medidas, como las siguientes. En primer lugar, hace uso de la simplificación de licencias y certificaciones, de forma tal que los requisitos para que los particulares puedan iniciar actividades económicas puedan circunscribirse y limitarse solamente a aquellos que sean indispensables. En segundo lugar, también el Estado apela a el establecimiento de beneficios tributarios no de forma caprichosa o arbitraria, sino bajo un debido planeamiento técnico a nivel macroeconómico que le permite identificar aquellos supuestos en los cuales la implementación de beneficios tributarios en ciertos rubros de la economía va a tener una superlativa consecuencia para alentar la inversión privada y generar el beneficio para todos. En tercer lugar, el Estado también hace uso de las asociaciones público-privadas y los proyectos en activos para poder concitar y alentar la participación de la inversión privada en proyectos que sean de común interés entre el Estado y los particulares, siendo que estos mecanismos se encuentran regulados por su legislación especial, el Decreto Legislativo 1362. Y el Estado también hace uso de las concesiones como mecanismo paradigmático previsto en la Constitución y desarrollado por diversas legislaciones especiales que van a permitir la entrega
de la responsabilidad a cargo de particulares de construir obra pública o bien de entregarles ciertos bienes públicos para su administración, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que ha sido materia de concesión a favor de la empresa privada Lima Airport Partners, o las diversas carreteras que también han sido materia de concesión a favor de empresas privadas a lo largo del territorio nacional. Son diversos entonces los mecanismos, las medidas, mecanismos y estrategias que utiliza el Estado para promover la inversión privada y con ello el crecimiento económico del país. Pues bien, dentro de este panorama, la gestión de los predios estatales no resulta ajena a este deber del Estado de promover la inversión privada. Todo lo contrario, la gestión de los predios estatales constituye un instrumento que presenta o representa una enorme oportunidad para el Estado con el propósito de promover la inversión privada. Y esto se sustenta en dos premisas básicas. Número uno, que si bien no existen estadísticas exactas, se estima que la mayor parte del territorio nacional continúa siendo de propiedad estatal. Y la segunda premisa es que la mayoría de los proyectos empresariales requieren un suelo sobre el cual ejecutarse, que bien puede ser algunos de los miles y miles de terrenos estatales. Bajo estas dos premisas, vamos a colegir entonces que los predios estatales se revelan como un instrumento estratégico y valioso del Estado para poder promover la inversión privada. De allí que no resulte extraño que una de las propias finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales es justamente la promoción tanto de la inversión pública como de la inversión privada. Bien, habida cuenta entonces de estas ideas centrales, ¿cómo es que se concilian con una visión integral de la gestión de la propiedad estatal? Por un lado, queda claro que el principal destino y vocación de los predios estatales en su condición de recursos públicos es servir a las finalidades públicas, al interés público, a los intereses colectivos. Es así que el principal destino que debería procurar el Estado al gestionar sus predios es destinarlo a fines como la construcción de infraestructura pública, es decir, colegios, hospitales, comisarías, carreteras, aeropuertos, etcétera. Todo tipo de infraestructura que sirva a los fines públicos del Estado y con ello sirvan de plataforma para proveer los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Además de la construcción de bienes estatales de uso público, como parques, plazas, vías públicas, complejos deportivos, entre otros. Todo este conglomerado de proyectos de condición o naturaleza de interés público deben ser el principal destino de los terrenos estatales. Sin embargo, cuando dentro del inmenso portafolio de predios estatales el Estado identifique aquellos terrenos que por sus características técnico-legales no le sean útiles al Estado para proyectos de interés público, como la infraestructura pública que acabamos de reseñar, es allí donde el modelo de una economía social de mercado se hace presente, imponiendo el deber y obligación del Estado de otorgar tales predios al sector privado. Es decir, la idea es que los predios estatales que el Estado no necesita para proyectos públicos ni en el corto, mediano o largo plazo,
no se queden en condición de abandonados, improductivos, inoperativos o peor aún, a la espera de ser invadidos. Todo lo contrario, sobre tales predios estatales que el Estado no requiere para proyectos públicos, el modelo de una economía social de mercado impone al Estado un deber de proactivamente otorgarlos al sector privado. Ello con el propósito de que los predios estatales, al ingresar a la esfera privada, puedan incorporarse a una actividad económica y sean útiles y productivos, de tal forma que se generen puestos de trabajo, focos de desarrollo, mayor recaudación tributaria para el Estado y todo el círculo virtuoso al cual nos hemos referido. Bien, entonces, sobre este grupo de predios que el Estado no necesita para finalidades públicas y que por tanto corresponde que los otorgue al sector privado, el Estado cuenta con un conjunto de figuras previstas en el Sistema Nacional de Bienes Estatales para cumplir con dicho propósito de promover la inversión privada. Estos procedimientos que el Sistema Nacional de Bienes Estatales pone a disposición del Estado y de las entidades públicas pueden clasificarse en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos a los procedimientos de oficio, es decir, aquellos procedimientos que, por su estructura legal, no requieren para su inicio que un particular los solicite, sino que más bien habilitan al propio Estado y las entidades públicas a iniciar estos procedimientos para otorgar predios al sector privado. Dentro de este grupo tenemos a la venta de predios por subasta pública. Tenemos también a la constitución del derecho de superficie sobre predios estatales mediante subasta pública. Por su parte, encontramos a la constitución del derecho de usufructo por convocatoria pública. Y también tenemos, finalmente, a la celebración del arrendamiento sobre predios estatales mediante convocatoria pública. A través de todos estos mecanismos, el Estado va a convocar a todos los posibles interesados para obtener alguno de estos contratos o derechos sobre los predios estatales, de tal forma que cuando los interesados presentarán sus propuestas y el Estado elegirá aquella propuesta económica más alta. Pues bien, en lo que respecta a los procedimientos de oficio como mecanismos para promover la inversión privada, corresponde que el Estado haga uso de ellos. Actualmente ya están en la normativa, a disposición del Estado representado por la SBN o el Estado representado por los 7 gobiernos regionales con funciones transferidas, que son Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao, y de igual forma cualquier entidad pública propietaria de sus predios podrán identificar aquellos que no les sean útiles para sus fines institucionales y respecto de ellos corresponderá entonces que no se queden de brazos cruzados y que el predio no se quede en abandono inoperativo, sino que se hagan uso de estas figuras para su entrega oportuna al sector privado y con ello se active todo el círculo virtuoso en beneficio de la sociedad al cual nos hemos referido. El segundo grupo de procedimientos dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales son los procedimientos de parte, es decir, aquellos que inician a instancia, interés y solicitud de un particular. Solamente pueden iniciar estos procedimientos cuando el particular presenta su solicitud ante la entidad pública competente sobre el bien,
solicitando el otorgamiento del derecho que le interesa obtener sobre el predio estatal. Son ejemplos de estos procedimientos de parte: la compraventa directa por las causales establecidas en el artículo 222 del reglamento de la Ley General del Sistema. Alguna de estas causales es, por ejemplo, cuando el privado requiere ejecutar un proyecto sobre el predio estatal que previamente ha sido declarado de interés nacional o regional. También encontramos dentro de estos procedimientos de parte a la constitución del derecho de superficie sobre predios estatales por las causales legalmente establecidas en el reglamento de la Ley General del Sistema. A su vez, tenemos la constitución del derecho de usufructo de forma directa por las causales legalmente establecidas en el reglamento. Y finalmente, también tenemos la facultad de aprobar arrendamientos de forma directa a favor del solicitante por las causales legalmente establecidas en el reglamento. Entonces, este tipo de procedimientos se inician a solicitud del interesado, quien tiene que necesariamente acogerse a alguna de las causales previstas para el acto que le interesa. Pues bien, en este tipo de procedimientos, lo que debe enfatizarse es el deber del Estado de, una vez que se le solicitan el derecho por parte del particular, el Estado debe ejecutar y tramitar el procedimiento de forma célere, rápida, no demorarse meses o peor aún años bajo trámites burocráticos para el otorgamiento del derecho, sino que más bien debe esforzarse por una instrucción del procedimiento de forma célere, eficiente, rápida. Asimismo, respecto de este tipo de procedimientos, también emana el deber del Estado de poder diseñarlos normativamente de forma racional y eficiente. Me refiero a no establecer ningún requisito que no sea estrictamente necesario, y también corresponde establecer causales que permitan el otorgamiento de forma directa a los privados, que sean supuestos amplios, que no sean tan cerradas cada causal que se ha previsto en el reglamento para el otorgamiento de cada acto. Corresponde entonces una mayor apertura, todo ello con un derrotero valioso que venimos enfatizando: promover la inversión privada. Entonces, este es el gran contexto bajo el cual se desenvuelve y debe orientarse la gestión de los predios estatales. Y es bajo este contexto donde vamos a encontrar la instauración y actualmente la actual ejecución del procedimiento que es materia de la presente clase. Esto es, la constitución del derecho de servidumbre en el marco de la ley 30.327. ¿Cuál ha sido el objetivo expresamente declarado de este marco legal? El objetivo de este procedimiento de administración de predios estatales tiene unos claros ribetes dirigidos a: número uno, promover la inversión privada, como venimos enfatizando, pero en el marco de un crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Es decir, se parte de la premisa verificada que la inversión privada es aquella que de forma indirecta y subsecuente va a generar un beneficio para la sociedad en general, pero al mismo tiempo no se puede descuidar el deber del Estado de garantizar que la ejecución de la actividad económica privada tenga que necesariamente respetar otros valores de interés público que el Estado debe garantizar, como lo son el respeto a las áreas naturales protegidas, a las zonas arqueológicas, al patrimonio cultural de la nación,
las medidas pertinentes para poner en salvaguarda la vida y la integridad de los ciudadanos involucrados en la ejecución de actividades económicas, entre otros. De tal forma que la actividad económica privada nunca es un fin por sí mismo, sino que siempre debe verse acompañada por la cautela de otros intereses públicos que el Estado también tiene la obligación de garantizar. Y el segundo fin de este procedimiento es lograr un trámite célere, rápido y oportuno. Y me gustaría en este momento, antes de entrar al detalle del trámite, poner de plano sobre la mesa cuáles son las características más importantes de esta constitución del derecho de superficie, perdón, de servidumbre en el marco de la ley 30.327. ¿Cuáles son aquellas características que distinguen a este procedimiento de los procedimientos ordinarios de gestión de predios estatales regulados en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales? Respondiendo a esta pregunta, tenemos que este procedimiento tiene las siguientes grandes características. En primer lugar, este procedimiento se dirige a viabilizar la ejecución de un proyecto de inversión privada y para tal efecto se requiere de una validación, opinión favorable por parte de la autoridad sectorial competente del Estado conforme a la naturaleza del proyecto que se requiere ejecutar. Pues bien, la característica de este régimen es que se va a obligar al sector competente a calificar el proyecto de inversión privada que ha sido sometido a su consideración en un plazo breve, muy breve, de 10 días. En este breve plazo, la autoridad sectorial competente deberá calificar el proyecto de inversión, pronunciándose de su calidad de tal, la congruencia de la extensión solicitada, así como la congruencia del proyecto con el tiempo de servidumbre solicitado. La segunda gran característica de este régimen es el establecimiento de una etapa general de entrega provisional. Es decir, luego que el sector opina favorablemente respecto al proyecto de inversión privada que se requiere ejecutar, pues entonces el expediente pasa a la SBN y la SBN contará con un plazo de 15 días para efectuar un diagnóstico técnico legal preliminar y si en dicho diagnóstico preliminar no identifica ninguna causal o motivo de improcedencia, entonces deberá entregar provisionalmente el predio a favor de la empresa privada titular del proyecto de inversión. Este es una de las grandes ventajas y características que contempla este régimen específico. Mientras en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la entrega provisional de un predio estatal a favor de un particular en el marco de algún procedimiento que éste haya iniciado es más bien excepcional porque solamente sería posible si es que previamente se ha calificado favorablemente de forma sustancial la solicitud respecto del derecho que haya otorgado. Además, tiene que cumplirse que el particular haya entregado una garantía y todo esto solamente si es que el administrado requiere la entrega provisional. Lejos de ello, más bien en este régimen específico que venimos estudiando, la entrega provisional es una etapa general, es decir, que debe darse sí o sí
salvo que la SBN identifique alguna causal o motivo de improcedencia de la solicitud de servidumbre antes de vencido este plazo de 15 días. No solamente se encuentra contemplado esta etapa de entrega provisional que la SBN debe realizar en un plazo de 15 días desde que recibe el expediente, sino que además este plazo se encuentra sujeto a silencio administrativo positivo. Es decir, si la SBN no se pronuncia de forma expresa respecto a el otorgamiento o no otorgamiento de la entrega provisional, entonces se entiende que dicha entrega ha sido aprobada. Finalmente, también tenemos como característica de este procedimiento que se establece la facultad, potestad y deber del Ministerio de Economía y Finanzas de realizar un seguimiento al adecuado desenvolvimiento de este régimen legal. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su equipo especializado de seguimiento de la inversión, realizará un seguimiento, un constante recopilación de información con la finalidad de garantizar que los procedimientos que se vienen llevando a cabo bajo este régimen especial vengan desarrollándose de forma oportuna, fluida y eficaz. Todo ello bajo la premisa que hemos partido, que lograr la entrega oportuna al sector privado va a permitir lograr la inversión privada, la cual generará un beneficio para toda la sociedad peruana. Bien, de lo visto hasta aquí, es importante traer a colación los motivos que han sido expresados en la exposición de motivos de la Ley 30.327 para la instauración de este régimen. Se ha indicado en este documento que la instauración de esta figura legal obedece al propósito de poder instaurar un procedimiento ágil que contemple una entrega provisional que la SBN debe realizar a favor de los particulares y asimismo para propender a una reducción de etapas y plazos con miras a lograr la instrucción del procedimiento de forma célere. En ese sentido, la búsqueda de la celeridad, así como la instauración del acto de entrega provisional, van a ser las principales características que busca instaurar este régimen específico. Por su parte, en el reglamento de la Ley 30.327 encontramos este texto que me permito citar. La facilitación del procedimiento de constitución del derecho de servidumbre sobre los terrenos seriazos de propiedad estatal para la ejecución de proyectos de inversión privada fortalecerá el desarrollo del país, lo que importa un beneficio económico no solo para el Estado, sino también para nuestra sociedad. Entonces es muy rescatable lo que se señala aquí en el sentido de que la importancia, la valía de este régimen especial no radica en la contraprestación económica a valor comercial que el Estado va a recibir por parte del privado. Ello es importante, pero no es ni de lejos lo más importante. Lo más importante es que el predio estatal va a ingresar a la administración privada, va a ser incorporado a una actividad económica y con ello va a ser productivo, generando todo el círculo virtuoso al cual nos hemos referido y beneficiando de esta forma indirectamente a toda la sociedad. Bien, habiendo comentado estas ideas generales, ahora vayamos a adentrarnos a los detalles y especificaciones de la instrucción de este procedimiento.
¿Cuál es el marco normativo que lo regula? La Ley 30.327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Se trata de una de las llamadas ley ómnibus en la medida que contempla muy diversos temas sectoriales, pero todos ellos con la búsqueda de poder fomentar la inversión privada. Dentro de los diversos temas regulados vamos a encontrar un acápite, que es el capítulo 1 de su título cuarto, que viene a regular este procedimiento. En segundo lugar, el reglamento de este acápite, es decir, el reglamento del capítulo 1 del título cuarto de la Ley 30.327, ha sido aprobado por Decreto Supremo 002-2016 Vivienda. Es un reglamento amplio donde vamos a encontrar las especificaciones de cada una de las etapas que deben ejecutarse para tramitar este procedimiento. En tercer lugar, tenemos a la Directiva 001-2022/SBN, denominada Disposiciones para la determinación de la contraprestación en el procedimiento de constitución de servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión. Es una directiva que, habiendo sido emitida por la SBN, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades conformantes del sistema y tiene como objetivo circunscrito el de establecer reglas pertinentes para poder determinar el pago y la forma de pago, que como producto de la aprobación de esta figura tiene que otorgar el particular titular del proyecto de inversión a favor del Estado. Finalmente tenemos a la resolución 43-2022 SBN, a través de la cual la SBN aprobó modelos de resolución que aprueban la constitución del derecho de superficie, perdón, de servidumbre. Ello con la finalidad de poder darles modelos orientativos a las entidades públicas, de tal forma que se pueda uniformizar su contenido y viabilizar la debida ejecución de estos trámites. Bien, señores, ¿cuál es la naturaleza, contenido y alcances del derecho que se otorga mediante este régimen a las empresas privadas? En primer lugar, el nombre de este procedimiento hace alusión a una servidumbre. Y cuando escuchamos este nombre, servidumbre, principalmente los abogados, probablemente optemos por directamente asociarlo a la servidumbre regulada en el Código Civil, cuerpo normativo en el cual se regula la servidumbre como un derecho real que necesariamente involucra dos predios, un predio sirviente y un predio dominante, siendo que el titular del derecho de servidumbre va a tener la posibilidad de realizar ciertos actos sobre el predio sirviente que favorezcan al predio dominante, o más bien podrá imponer al propietario del predio sirviente a abstenerse de realizar ciertos actos para que de esa forma se pueda beneficiar al predio dominante. El clásico ejemplo de la servidumbre del Código Civil es la conocida como servidumbre de paz, en virtud de la cual, si es que un predio 1 no tiene acceso a la vía pública y solamente puede llegar a ella a través del predio 2, entonces tendrá derecho de poder obtener una servidumbre sobre el predio 2, de tal forma que el predio 2 será el predio sirviente y el predio 1 el predio dominante. Pues bien, esta tipología del derecho de servidumbre contemplada en el Código Civil, que involucra necesariamente dos predios,
nada tiene que ver con la servidumbre regulada en la Ley 30.327 que venimos estudiando en la clase de hoy. En efecto, la servidumbre regulada en la Ley 30.327 no involucra dos predios, solamente involucra un predio estatal, el cual va a ser otorgado mediante un derecho de servidumbre a una empresa privada. ¿Para qué? Para que pueda servir para viabilizar, facilitar la ejecución de un proyecto de inversión privada. En ese sentido, la servidumbre, más allá de su nombre, no guarda ninguna semejanza o características similares con la servidumbre del Código Civil. Más bien, constituye un derecho real autónomo, con una configuración propia. Insistimos, es un derecho real que permite a su titular poder utilizar un predio estatal con la finalidad de viabilizar, realizar ciertos actos preparatorios y encaminados para finalmente ejecutar un proyecto de inversión privada. Otra característica de este derecho de servidumbre regulado en esta ley 30.327 es su plazo máximo legal, siendo de 30 años. De tal forma que bajo este régimen, la resolución que otorga la servidumbre podrá hacerlo por un plazo máximo de 30 años, sin perjuicio que antes de su vencimiento se puede solicitar una renovación siempre y cuando se cuente con la opinión favorable del sector competente de acuerdo a la naturaleza del proyecto de inversión. Otro tema o característica muy importante a resaltar de este derecho de servidumbre que se otorga bajo este marco legal especial es que lo único que se otorga al privado, a la empresa privada, es un derecho real, lo cual significa que no es una carta libre o una autorización para que automáticamente la empresa privada pueda iniciar la ejecución de su proyecto o su actividad económica, cualquiera que fuese. El otorgamiento de este derecho real no exime a la empresa privada titular del proyecto de su obligación de obtener todas las autorizaciones, permisos, licencias, derechos que resulten aplicables de acuerdo a la naturaleza del proyecto que desea ejecutar. Si es un proyecto minero, le serán aplicables todos los requisitos y exigencias de la materia, y lo mismo si es un proyecto de otra naturaleza. Bien, de lo visto hasta aquí, tenemos que el derecho de servidumbre, bajo este marco legal especial, permite la entrega de un predio estatal a favor de un privado con la vocación de poder viabilizar los actos que resulten encaminados a la futura ejecución de un proyecto de inversión privada. Pues bien, ¿para qué tipo de proyectos se utiliza este régimen? La norma no pone ningún límite. Virtualmente, cualquier tipo de proyectos puede invocar este marco legal para obtener un derecho de servidumbre. Es así que pueden tratarse de proyectos mineros, puede tratarse de proyectos hidrocarburíferos, puede tratarse de proyectos industriales o cualquier otro tipo de proyectos. Naturalmente, como habremos de ver más adelante, este régimen se aplica para la entrega de terrenos eriazos de propiedad estatal y por tanto en su condición de eriazos quizás no sean útiles para determinados proyectos, pero lo cierto es que la norma no pone ningún límite.
Virtualmente cualquier tipo de proyecto puede implicar o ser merecedor de una servidumbre al amparo de este régimen. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este régimen? ¿Sobre qué tipo de predios estatales se aplica? Se aplica sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal. Los terrenos eriazos son aquellos que no pueden ser cultivados por falta de agua, como vemos en la imagen. Son zonas desérticas, áridas, que por tanto, por el momento no están incorporados a un fin productivo y más bien pueden ser utilizados por los privados para los fines que requieran. Este terreno eriazo de propiedad estatal que va a ser objeto de este régimen puede ser un bien estatal de dominio privado, como bien puede ser un bien estatal de dominio público, como habremos de detallar más adelante. Además, el inicio de un procedimiento de servidumbre sobre un predio estatal no requiere que necesariamente se encuentre inscrito en los registros públicos en ese momento, sino que inclusive la empresa privada podrá solicitar la servidumbre sobre un terreno eriazo estatal que aún no se encuentre inscrito en los registros públicos. De ser así, será en la tramitación de este procedimiento que, como una fase, contemplará la primera inscripción de dominio del predio estatal, es decir, su inscripción en los registros públicos para para el posterior otorgamiento del derecho de servidumbre a favor de la empresa privada. También debemos destacar que, si bien se aplica sobre terrenos seriazos estatales, existe una importante acotación que no se aplica sobre la zona urbana o de expansión urbana. La zona de expansión urbana es aquella calificada por las municipalidades provinciales para el futuro crecimiento de las ciudades. Allí podremos tener terrenos de distinta naturaleza superficial y desde luego muchos terrenos eriazos del Estado. Pero sobre estos terrenos eriazos del Estado que se encuentren dentro de la franja de expansión urbana, no será posible aplicar este régimen. Solamente será posible aplicarlo sobre los terrenos eriazos estatales que se encuentren fuera de la zona de expansión urbana. Y bien, aquí tenemos algunos ejemplos para dejar un poco ya el discurso teórico y abstracto y más bien acercarnos a la realidad práctica, casuística real con la cual se desarrolla este régimen. Así, por ejemplo, tenemos la resolución 414 emitida este año por la SBN. Doctor, no se le logra escuchar. Su videocámara se ha quedado. Bueno, estimados participantes, al parecer el doctor tiene algunos problemas de conexión. Vamos a esperar, por favor, un momento. En un momento el doctor logra nuevamente conectarse y estar con nosotros. Me parece que tiene problemas de conexión.
parece que, les pido disculpas, parece que hubo una desconexión del internet. Bien, me había quedado entonces en esta parte y les decía que para dejar de lado la parte teórica y abstracta, vamos a entrar a revisar casuística real, casos concretos que nos permitan poder visualizar cómo es la aplicación práctica de este régimen. Bien, aquí tenemos la resolución 414 de este año, emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la cual me referiré por sus siglas como SBN, que emitió a través de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal. A través de esta resolución se aprobó la constitución del derecho de servidumbre en el marco de la Ley 30.327 a favor de la empresa Cal y Cemento Sur para la ejecución del proyecto de inversión denominado Almacén Calacaja para almacenamiento y despacho de cal. Esta servidumbre fue otorgada por un plazo de 20 años respecto del predio de 36.509,80 metros cuadrados que tenemos graficado al lado derecho, ubicado en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, inscrito a favor del Estado, representado por esta superintendencia. Por lo demás, esta servidumbre, el plazo se contabiliza a partir de la fecha en que se realizó la entrega provisional el 20 de diciembre del 2021. De allí que culminaría el 20 de diciembre del año 2041. En este caso concreto, la valorización comercial del derecho de servidumbre requerido por la empresa Cali Cemento Sur ascendió a un valor de 242.265,52 nuevos soles. Y este monto deberá ser pagado por la empresa Cali Cemento Sur en una única cuota. Finalmente, es importante señalar, como habíamos expuesto, que este derecho de servidumbre no implica un desconocimiento del deber que tiene la empresa de obtener todos los permisos, licencias o autorizaciones requeridos para el inicio de la ejecución del proyecto. Acá tenemos otro caso real. Mediante la resolución 1366-2023 se aprobó la constitución del derecho de servidumbre a favor de la empresa Lucas Resources para la ejecución del proyecto de inversión denominado Proyecto Minero de Exploración Bonafer. En este caso estamos entonces ante un proyecto de naturaleza minera para el cual la servidumbre se otorgó por un plazo de 20 años respecto del predio de 23.132,45 metros cuadrados compuesto por tres segmentos. Y uno de estos segmentos o áreas es el que tenemos graficado en la imagen, que se encontraban ubicados en el distrito de Puyo, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, e inscritos a favor del Estado en los registros públicos. Aquí, nuevamente, el plazo de vigencia se cuenta desde la fecha en que se realizó la entrega provisional mediante acta de entrega-recepción, de tal forma que el plazo de 20 años de vigencia de la servidumbre que ha sido otorgada culminaría el 11 de febrero del año 2042. En este caso, la contraprestación que tiene que pagar la empresa Lucas Resources asciende al monto calculado a valor comercial de 24.046,88 soles, los cuales también deben ser pagados en una sola cuota.
Y finalmente se hace la misma precisión que la servidumbre no implica que el titular del derecho se encuentre eximido de obtener todas las autorizaciones, licencias para poder iniciar la ejecución del proyecto. Y acá tenemos la inscripción registral de esta resolución. Luego de que este predio se encuentra inscrito en una partida registral a nombre del Estado, se procedió a extender este asiento registral en el rubro de cargas a efectos de inscribir la precitada resolución, publicitando así el derecho real de servidumbre con el que cuenta la empresa. Además, el registrador procedió a transcribir cada uno de los artículos de la parte resolutiva que acabamos de comentar. Acá tenemos otro casito más. La resolución 109/2024/SBN de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la SBN, a través de la cual se aprobó la constitución del derecho de servidumbre en el marco de la ley 30.327 a favor de la empresa concesionaria Línea de Transmisión La Niña, SAC, a efectos de que ejecute el proyecto de inversión denominado Enlace 220 kilovoltios Pariñas, Nuevo Tumbes, subestaciones y ampliaciones asociadas. Para cumplir con dicho propósito, se otorgó la servidumbre por un plazo de 30 años respecto de un predio de 741.066,17 metros cuadrados en el ámbito graficado en la imagen que tenemos en pantalla y ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara y departamento de Piura, inscrito a favor del Estado en su respectiva partida registral. El plazo de 30 años, que es el plazo máximo legal por el cual se puede otorgar esta servidumbre, se contabiliza a partir de la fecha en que se efectuó la entrega provisional, esto es, el 29 de diciembre del año 2022, razón por la cual culminaría el 29 de diciembre del año 2052. En este caso, la valorización comercial del derecho de servidumbre arrojó un valor de 994.828 soles que tiene que pagar la empresa Línea de Transmisión La Niña SAC a favor del Estado. En este caso, debido al monto, se pactó que debe pagarse en 8 cuotas. Bien, respecto al ámbito de aplicación de este régimen legal, hemos visto que se aplica sobre terrenos seriazos estatales, inscritos o no inscritos en los registros públicos y siempre y cuando se encuentren fuera de la zona de expansión urbana. Un aspecto importante sobre el ámbito de aplicación fue el relativo a la condición, a naturaleza que tenía el predio estatal para poder ser susceptible de la aplicación de este régimen. Originalmente, el texto del reglamento de la Ley General del Sistema, perdón, de la Ley 30.327, solamente permitía el otorgamiento de servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal de dominio privado. Es decir, no se permitía el otorgamiento de la servidumbre sobre terrenos estatales de dominio público. Sin embargo, ese paradigma cambió radicalmente porque el decreto legislativo 1358 modificó la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales a efectos de pasar a permitir que los predios estatales de dominio público puedan ser aprovechados también
mediante cualquier acto de administración, como el arrendamiento, el usufructo, la cesión en uso y también la servidumbre, siempre y cuando el acto de administración en concreto que se apruebe sobre el bien estatal de dominio público no perjudique la finalidad pública a la cual se encuentra destinado. Como correlato de ello, dicho nuevo paradigma fue recogido también en este régimen legal, de tal forma que fue modificado el reglamento de la Ley 30.327 para pasar a habilitar que el derecho de servidumbre también pueda ser otorgado sobre terrenos eriazos estatales de dominio público, pero siempre y cuando se cuente con la opinión técnica previa, favorable y vinculante de la entidad competente sobre el bien de dominio público. Es así que tenemos algunos aspectos o supuestos como los siguientes. En el caso de terrenos eriazos que formen parte de áreas consideradas como bienes de dominio público hidráulico, como las fajas marginales, van a poder ser susceptibles de ser otorgadas mediante este régimen de la Ley 30.327 y con ello la servidumbre, solamente si es que se cuenta con la opinión técnica favorable de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué evaluaría la Autoridad Nacional del Agua en estos casos? De que se descarte que se trate de un bien de dominio público hidráulico considerado estratégico. Es decir, si es un bien de dominio público hidráulico no estratégico, no habrá inconveniente para otorgar la servidumbre con la opinión de la Autoridad Nacional del Agua. Luego tenemos los supuestos de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas como tales son de dominio público, pero adicionalmente cuentan con una franja que las circunscribe para que sobre dicha franja no se desarrollen acciones que puedan implicar un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas de las áreas naturales protegidas. Esta franja que rodea el área natural protegida se denomina zona de amortiguamiento. Pueden aprobarse servidumbres al amparo de la Ley 30.327 sobre zonas de amortiguamiento. El reglamento responde que sí, solamente si se cuenta con la opinión técnica favorable del CERNAMP, quien debería evaluar si es que el proyecto empresarial que requiere ejecutar el privado implicaría un riesgo o no para el área natural. También tenemos los supuestos de terrenos seriazos que, de ser el caso, puedan encontrarse involucrados o catalogados dentro del catastro forestal, como ecosistemas frágiles, hábitats críticos u otros. En estos casos, ¿será posible aplicar la servidumbre? El reglamento nuevamente responde que sí, pero solamente si es que se cuenta con la opinión técnica previa, favorable y vinculante del Servicio Forestal, conocido por sus siglas como SERFOR. El SERFOR habrá de evaluar si el proyecto empresarial que pretende ejecutar el privado vulneraría o no el equilibrio ecosistémico de este tipo de bienes. Y de no haber inconveniente, otorgará la opinión favorable y sería viable poder continuar con el otorgamiento de la servidumbre. Entrega provisional. La entrega provisional es uno de los aspectos más importantes de este régimen y que desde un inicio de la exposición hemos tratado de resaltar, ya que es una de las actuaciones que distinguirían a este régimen de otros procedimientos ordinarios previstos en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Como vamos a ver luego con mayor detalle, el procedimiento inicia con la presentación del proyecto
empresarial a la autoridad sectorial competente, la cual, de ser el caso, emite un informe favorable respecto del proyecto, con lo cual el expediente pasa a la SBN. Una vez que la SBN recibe el expediente, es entonces que debe desarrollar un diagnóstico técnico preliminar del área a efectos de poder dilucidar de forma rápida si es que el área se encuentra o no en algún supuesto que impida el otorgamiento de la servidumbre. Y si no encuentra ningún impedimento, entonces tendrá un plazo de 15 días desde que recibió el expediente para efectuar la entrega provisional del terreno a favor de la empresa titular del proyecto. Pues bien, ¿cuáles son los efectos jurídicos y prácticos de esta entrega provisional? En primer lugar, la regla más importante y general es que la entrega provisional no autoriza al titular del proyecto de inversión al inicio de su actividad económica, pero al mismo tiempo, de forma seguida, el numeral 10.3 del reglamento admite que sí podría iniciar la actividad económica si es que el sector competente, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, así se lo autoriza. Es decir, la regla general es que la entrega provisional que realiza la SBN no faculta a la empresa privada a iniciar el proyecto, pero excepcionalmente sí podría iniciarlo si es que el sector competente así se lo autoriza, ¿no? Y hemos visto si es un proyecto minero, el sector competente es el Ministerio de Energía y Minas; si es un proyecto industrial, será Produce, y así respectivamente. Pero la regla general, en la mayoría de casos, es que no se cuenta con esta autorización del sector para iniciar el proyecto aún, de tal forma que el titular del proyecto, ¿para qué le servirá esta entrega provisional? Para realizar acciones previas sobre el terreno, como implementar sistemas de vigilancia y custodia, delimitar linderos mediante la colocación de hitos o cercos, realizar actos de mantenimiento o refacción del predio o realizar estudios de suelo. Bien, ahora debemos esclarecer cuáles son aquellos supuestos en los cuales no se puede aplicar este procedimiento de servidumbre en el marco de la Ley 30.327. No se aplica en los siguientes supuestos. Número uno, hemos detallado que su ámbito de aplicación son los terrenos seriazos estatales, de lo cual se deduce, lógicamente, que no se aplica sobre propiedad privada. De allí que no se puede aplicar ni sobre predios de particulares, ni tampoco sobre tierras de comunidades campesinas, de pueblos indígenas u originarios, comunidades nativas o reservas indígenas. Si se identifica que estamos ante alguno de estos supuestos, entonces la SBN deberá declarar improcedente la solicitud. Otras importantes exclusiones: las áreas naturales protegidas. Hemos visto minutos atrás que las áreas naturales protegidas se encuentran rodeadas por una franja denominada zona de amortiguamiento, que tiene ciertas restricciones para las actividades que se puedan desarrollar sobre ellas, y que en todo caso será factible aprobar la servidumbre en la zona de amortiguamiento siempre y cuando se cuente con la opinión favorable del CERNAM. Pero cuando no hablamos de la zona de amortiguamiento, sino del área natural protegida como tal, esta última no es susceptible del otorgamiento del derecho de servidumbre. También se encuentran excluidos los monumentos arqueológicos, ya que estos cuentan con una protección especial que parte de la propia Constitución Política del Perú, en resguardo
de su importancia cultural, histórica y de identidad nacional que presuponen. De allí que no se puede otorgar servidumbre sobre monumentos y zonas arqueológicas. Tampoco se puede aplicar esta servidumbre sobre el área de playa. El área de playa, regulada por la Ley 26856 y su reglamento, es aquella que consta desde donde llega el mar en cualquier parte del año hasta incluyendo la franja de 50 metros paralela a la línea de más alta marea. Sobre esta sección, denominada área de playa, no se puede otorgar la servidumbre al amparo de este régimen. Sin embargo, nada impide que sí se pueda otorgar sobre la franja subsiguiente. La franja subsiguiente de 200 metros paralela al área de playa se denomina zona de dominio restringido. Y esta sí podría ser otorgada en servidumbre al amparo de este régimen, previa desafectación que apruebe la SBN. También tenemos a los bienes de dominio público hidráulico considerados estratégicos por la Autoridad Nacional del Agua. Como habíamos revisado minutos atrás, solamente aquellos bienes de dominio público considerados estratégicos son aquellos que no van a poder ser materia del otorgamiento de servidumbre, pero los bienes de dominio público hidráulico que no sean estratégicos sí van a poder ser materia de este derecho. También se encuentran excluidos de la aplicación de este régimen los terrenos estatales destinados a proyectos hidroenergéticos, de irrigación o proyectos agrícolas que cuenten con algún pronunciamiento de la autoridad competente, así como los proyectos especiales. Finalmente, se encuentran excluidos también las áreas en zona de selva, salvo que se trate de una servidumbre para la ejecución de proyectos vinculados a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Es importante precisar que si una solicitud de servidumbre al amparo de esta ley 30.327 recayere sobre alguno de estos supuestos de exclusión y por tanto dicha solicitud tenga que ser necesariamente declarada improcedente, ello no implica desconocer que eventualmente una solicitud de servidumbre al amparo de los regímenes sectoriales podría ser viable. Es decir, los supuestos de exclusiones que hemos enunciado para este régimen no necesariamente son también excluidos por otro tipo de servidumbres sectoriales, razón por la cual la empresa privada podrá evaluar acudir a otro régimen de servidumbres sectoriales en los cuales de repente sí podría ser viable el otorgamiento del derecho. Bien, llegado a este punto, habiendo revisado todas las reglas sustanciales de este régimen, así como las características que implica el derecho que se otorga a la empresa privada, ahora más bien vamos a referirnos a las etapas del procedimiento. Ante todo, y como podemos fácilmente visualizar, tenemos que este régimen involucra un procedimiento segmentado en diversas fases, las cuales se encuentran a cargo de diversas entidades. Ello, desde luego, no es algo positivo. Es una desventaja, ya que la tramitación del expediente de mano en mano por diversas autoridades administrativas puede resultar contraproducente al objetivo de celeridad y eficiencia
que se pretendía lograr con este régimen. En todo caso, vayamos a ver cuáles son estas etapas. En la primera etapa tenemos la presentación de la solicitud de servidumbre ante la autoridad sectorial. La empresa privada ha formulado su proyecto y es importante destacar, no tiene por qué ser de interés local, ni de interés regional, ni de interés nacional. No tiene que tener una envergadura o un impacto especial. Es un proyecto ordinario. Podría ser de interés nacional, pero no es un requisito para poder acogerse a este régimen. Este régimen beneficia a proyectos ordinarios, cualquier tipo de proyecto que requiera un predio estatal para poder ser ejecutado, podrá acogerse a este régimen. Y en esta primera etapa, la empresa que ha formulado su proyecto lo presenta ante la autoridad sectorial competente de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Proyecto minero, Ministerio de Energía y Minas. Proyecto hidrocarburífero, Ministerio de Energía y Minas. Proyecto industrial, produce, y así sucesivamente. Lo que debe hacer la autoridad sectorial es evaluar el proyecto constatando su condición de proyecto de inversión y también evaluando la congruencia de los alcances del proyecto con la totalidad de la extensión del área solicitada. Asimismo, el sector debe evaluar la congruencia del plazo de servidumbre solicitado con los alcances del proyecto. De encontrar todo conforme, la autoridad sectorial procede a emitir un informe favorable respecto al proyecto con una opinión técnica dando el visto bueno y con ello el procedimiento pasa a la esfera de competencias de la SBN. No importa cuál sea la entidad pública propietaria del predio, en esta segunda etapa necesariamente se pasa el procedimiento a la esfera de competencia de la SBN, quien en su condición de ente rector se le ha encargado un conjunto de actuaciones que son las siguientes. En primer lugar, la SBN realiza un diagnóstico técnico preliminar estudiando sus bases gráficas, haciendo las consultas pertinentes, todo ello con la finalidad de poder determinar, si acaso fuese posible, si el área bajo solicitud se encontrara circunscrita en algún supuesto de exclusión que hemos visto, en cuyo caso la solicitud debería ser declarada improcedente. Si no encuentra ningún motivo o situación que amerite declarar improcedente la solicitud, la SBN cuenta con un plazo de 15 días hábiles desde que recibió el expediente para efectuar la entrega provisional. Recordemos que el plazo de 15 días para la entrega provisional se encuentra sujeto a silencio administrativo positivo. Luego de ello, la SBN encarga la valorización comercial a un organismo externo. Puede ser el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Construcción o podría ser cualquier empresa privada especializada en el rubro de tasaciones. Este organismo o ente externo emitirá el informe de tasación, la SBN lo evaluará y, de ser el caso, lo aprobará. Luego de ello, el expediente pasa a la entidad competente sobre el predio. Por ejemplo, si el terreno eriazo es de propiedad de una municipalidad, entonces la SBN remite los actuados a la municipalidad propietaria. Si el terreno eriazo es de propiedad de un ministerio, entonces la SBN remite los actuados al ministerio.
si es que el predio es de propiedad del Estado, ubicado en alguna de las regiones en las cuales se han transferido competencias a los gobiernos regionales para la administración del Estado, entonces el expediente pasa a dicho gobierno regional. Por lo demás, preciso que los gobiernos regionales con funciones transferidas para la administración de predios del Estado son los gobiernos regionales de Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao. Pero si se trata de un predio de propiedad del Estado, ubicado en alguna región distinta a las 7 que hemos mencionado, entonces el competente sobre el predio es la SBN, razón por la cual en esta tercera etapa el procedimiento se mantendría bajo la esfera de la competencia de la SBN. Finalmente, la SBN también mantendría competencia para la tercera etapa si es que el proyecto que pretende ejecutar la empresa privada fuese un proyecto declarado de interés nacional. Bien, en la tercera etapa, la entidad competente sobre el predio que recibe los actuados del expediente debe proceder de encontrar todo lo desarrollado hasta este punto conforme un informe técnico legal que dé cuenta de la viabilidad y pertinencia de otorgar el derecho de servidumbre a favor de la empresa. Con ello, el siguiente acto es la emisión de la resolución de servidumbre, la cual tiene mérito propio para su inscripción registral. Y así pasamos a la cuarta etapa, la cual se lleva a cabo con participación tanto de la entidad competente sobre el predio, así como la empresa privada titular del proyecto. En la última etapa, ya habiéndose aprobado la resolución de servidumbre, la empresa privada tiene que efectuar el pago, sea de que se trate de un pago único en una sola cuota, o sea que se trate de la primera cuota de todas las programadas. Habiéndose cumplido con ello, se procede a la celebración del contrato. Y finalmente se elabora un acta de entrega definitiva solamente si durante la tramitación del procedimiento hubiere variado el área objeto de la solicitud. Pero si durante el procedimiento no hubo ninguna variación de la solicitud desde el momento en que se efectuó la entrega provisional, entonces ya no sería necesaria ninguna entrega definitiva. Bien, señores, este es la estructura del procedimiento. Como vemos, es un poco compleja, seccionada en estos compartimentos que van a implicar la esfera de competencia de distintas entidades y ello, insisto, no es algo bueno, sino que más bien resulta contraproducente para buscar el objetivo de la tramitación célere y eficiente de este procedimiento. Llegado a este punto, quisiera compartir con ustedes uno de los casos que habíamos adelantado con la finalidad de poder graficar cómo se desarrollan cada una de estas etapas a partir de la resolución que aprueba la servidumbre y sus considerandos que dan cuenta de la instrucción del procedimiento previo. Permítame unos segundos, por favor. Bien, en estos momentos estoy compartiendo el PDF de la resolución administrativa 414. Si es que no se ve, me avisan, por favor. A través de Sí se ve, esta, estimado. muchas gracias.
En esta resolución fue emitida en el marco de un expediente 1231-2021 tramitado por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la SBN, en el cual se evaluó la solicitud de constitución de servidumbre que formuló la empresa privada Cal y Cemento Sur respecto del predio de 36.509,80 metros cuadrados, ¿no? Que habíamos visto minutos atrás. Acá lo volvemos a mostrar. Este es el predio, ¿no? Volvemos a la resolución y vamos a ver cómo se tramitó este procedimiento. Mediante escrito de fecha 15 de septiembre del año 2021, la empresa Cal y Cemento Sur formuló su solicitud de servidumbre al amparo de la Ley 30.327 a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción, es decir, la autoridad sectorial competente de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Y el proyecto que se pretende ejecutar es un proyecto denominado Almacén Calacaja de almacenamiento y despacho de cal. Para tal efecto, presentó ante la autoridad sectorial la solicitud de servidumbre, la memoria descriptiva y plano que describen el área objeto de la solicitud, la descripción del proyecto, un certificado de búsqueda catastral y la declaración jurada indicando que el predio no se encuentra ocupada por comunidades campesinas ni nativas. En atención a esta solicitud, la autoridad sectorial, esto es el Ministerio de la Producción, se pronunció emitiendo el informe 58-2021 Produce/DP. Mediante este informe, Produce emitió una opinión favorable respecto del proyecto, en atención a que, número uno, se trataba de un proyecto de inversión; número dos, encontró congruente el plazo de 20 años de servidumbre en relación a las características del proyecto, y también encontró congruente la extensión de área solicitada, 36.000 metros, en función a los componentes del proyecto. Por todo ello, Produce emitió una opinión técnica favorable y con ello remitió los actuados del expediente a la SBN. Habiendo recibido los actuados del expediente y con la opinión favorable del sector, la SBN procedió a desarrollar el diagnóstico técnico preliminar para ver si correspondía la entrega provisional del terreno a favor de la empresa Cal y Cemento. A efectos de desarrollar este diagnóstico técnico legal, se formuló y emitió un informe de brigada 975-2021, en el cual la SBN hizo presente las siguientes consideraciones y conclusiones. Número uno, que el predio objeto de la solicitud se encuentra bajo un ámbito sin antecedentes registrales y no habiéndose evidenciado ninguna propiedad privada, resulta de aplicación el artículo 36 del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, de acuerdo al cual los predios que no se encuentran inscritos en los registros públicos y que no son de propiedad de particulares ni de comunidades, se reputan de propiedad del Estado peruano. Es por ello que el predio fue materia de una primera inscripción de dominio en los registros públicos a favor del Estado. Además, también se señaló en este informe que, revisadas las bases gráficas con las que cuenta la SBN, se determinó que el área bajo evaluación
no se superponía con tierras de las comunidades campesinas y nativas, ni con zonas arqueológicas, ni con áreas naturales protegidas, o con predios en el portafolio inmobiliario de la SBN destinados a proyectos de inversión. En otras palabras, se determinó que el área objeto de evaluación no se encontraba formando parte de los supuestos excluidos de este régimen, lo que, de haber ocurrido, habría ameritado una resolución declarando improcedente la solicitud. Por todo ello, es que la SBN concluye que el predio, al no encontrarse en ningún supuesto de exclusión de este régimen, es susceptible de poderse entregar en forma provisional a la entidad titular, o perdón, a la empresa privada titular del proyecto. Y con ello entonces se aprobó y suscribió el acta de entrega provisional 192-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021. Hemos mencionado y explicado en la exposición cuáles son los alcances de esta entrega provisional. Luego de ello, se continuó con el procedimiento. El diagnóstico técnico que había efectuado la SBN antes de hacer la entrega provisional se realizó en solamente en pocos días. Es por ello que luego de la entrega provisional corresponde que la SBN continúe con desarrollar el diagnóstico técnico legal pleno. Para tal efecto, la SBN realiza las consultas pertinentes a las distintas entidades que podrán proporcionar información útil respecto a la condición legal del área y que podrán tener incidencias para poder decidir si es que la solicitud de servidumbre debe ser aprobada o declarada improcedente. Es así que, al haberse efectuado la consulta a CERFOR, dicha entidad señaló que el predio bajo evaluación no se superpone con bosques protectores, bosques de producción permanente, ecosistemas frágiles ni hábitats críticos. Efectuada la consulta a la Autoridad Nacional del Agua, esta entidad señaló que el área bajo evaluación no se superpone con bienes de dominio público hidráulico considerados estratégicos. Habiéndose efectuado la consulta al Ministerio de Cultura, dicha entidad señaló que no se ha registrado sobre el área objeto de evaluación ningún monumento arqueológico prehispánico. Efectuada la consulta a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, ella señaló que el área bajo estudio se encuentra fuera del ámbito aprobado y normado en el instrumento de gestión del Plan de Desarrollo Urbano, lo que implica que se encuentra fuera de la zona de expansión urbana, lo cual permite viabilizar el otorgamiento de servidumbre al amparo de este régimen especial. Finalmente, efectuada la consulta a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Moquegua, dicho ente señaló que el área bajo estudio no se encuentra bajo el ámbito de ningún proyecto agrario, ni se superpone con tierras de las comunidades campesinas ni nativas. Como podemos apreciar, los pronunciamientos de cada una de estas entidades permiten poder ratificar que el predio no se encuentra bajo ningún supuesto de exclusión y en esa medida se cuenta con los presupuestos legales para poder otorgar la servidumbre. Otra de las etapas de este trámite es la inspección técnica que la SBN realizó el 3 de noviembre del 2022 y que quedó registrada en la ficha técnica 281-2022 de la Subdirección de Administración
del patrimonio estatal y en la cual se dejó constancia de la situación física encontrada. Es así que se registró que el acceso al predio se realiza desde Moquegua rumbo por la carretera a Toquepala en la red vial departamental MO 107 hasta llegar a las coordenadas número tanto. También se indicó que el predio no cuenta con acceso directo a la carretera y otros detalles respecto a su ubicación. Además, se especificó que contaba con personal de seguridad de la empresa, es decir, ya había un control, administración de la empresa. Se ratificó que el predio es de naturaleza eriaza, de forma irregular, con una topografía semiplana y pendiente un poco inclinada. También se describió al predio en la medida de que contaba una superficie con conglomerados y areniscas tufáceas y otros detalles respecto a de la naturaleza edáfica y a la pendiente y ubicación de este terreno. También se precisó que la mayor parte del predio se encuentra desocupado, aunque con dos casetas, una en distinto lado, y con personal de seguridad. Finalmente se encontraron estructuras metálicas y dentro del predio un montículo de gravas por el fondo del terreno. Con ello, al no haber encontrado ningún impedimento para la continuación del trámite, se efectuó la valorización comercial del derecho solicitado. Como habíamos adelantado, la valorización del terreno se contabiliza desde la fecha del acta de entrega de recepción, de la entrega provisional. En este caso, la valorización comercial del derecho solicitado fue encargada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su Dirección de Construcción como ente especializado en la tasación de predios estatales. Es así que la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda emitió el respectivo informe de tasación con fecha 19 de diciembre del 2022, el cual arrojó que la servidumbre de 20 años solicitada por la empresa se encuentra valorizada en 242.265 nuevos soles. Evaluado el informe de tasación, la SBN verificó su congruencia técnica y le dio conformidad. Luego de ello, la tasación fue remitida a la empresa, quien aceptó el valor que había arrojado dicho instrumento técnico. Como producto de todo lo anterior, todo el análisis realizado, la SBN concluye que el predio, al no encontrarse en ningún supuesto de exclusión y haberse verificado que es de propiedad estatal, de naturaleza eriaza y de libre disponibilidad, es susceptible de su otorgamiento a la empresa Cal y Cementos Sur. Por todo lo anterior, resulta procedente aprobar la constitución del derecho de servidumbre y en lo que respecta a la modalidad de pago, se prevé que el valor de 242.205,52 nuevos soles que ha arrojado la tasación por la servidumbre en un plazo de 20 años, deberá ser pagado en una única cuota en el plazo de 15 días desde que se emite la resolución. Ello obedece a que la directiva emitida por la SBN contempla que cuando el valor comercial de la servidumbre no supere las 30 unidades tributarias, por eficiencia en la gestión del cobro, deberá ser pagado en una única cuota. Bien. Luego de ello, tenemos la precisión que siempre hemos hecho de que el derecho de servidumbre es un derecho real que no quita el deber de la entidad de
perdón, de la empresa privada de obtener todas las licencias, permisos necesarios para el inicio de la labor constructiva o la actividad económica que contempla el proyecto. Habiéndose desarrollado cada una de las etapas que hemos mencionado, la opinión favorable del sector, la evaluación técnica preliminar, la entrega provisional, el diagnóstico pleno, la valorización del predio, la inspección técnica y demás, y habiéndose constatado de que se trata de un predio de propiedad del Estado de naturaleza eriaza que no se encuentra en curso en ninguna causal de exclusión, es que se aprobó entonces la constitución del derecho de servidumbre a favor de la empresa privada Cal y Cemento Sur por el plazo de 20 años respecto de este predio que ya se encontraba inscrito a nombre del Estado, representado por la SBN. Es por ello que, al encontrarse bajo la competencia de la SBN, no tuvo que pasar a manos de otra entidad para la aprobación de la servidumbre, sino que correspondía a la misma SBN emitir esta resolución. Se aprueba así la resolución de servidumbre por el plazo de 20 años, cuyo inicio para su contabilidad opera desde la fecha de acta de entrega-recepción de la entrega provisional, es decir, desde el 20 de diciembre de 2021, razón por la cual el plazo de servidumbre culminará el 20 de diciembre del año 2041, si es que seguimos vivos. Bien, volvemos a la PPT para señalar que la existencia de este régimen de servidumbre no menoscaba ni limita la vigencia y eficacia de otros derechos de servidumbre regulados por normas especiales o figuras con nombres distintos, como la servidumbre eléctrica, la servidumbre minera, de tal forma que, siendo que dichas servidumbres tienen requisitos, trámites específicos de acuerdo a lo normado por cada sector, entonces cada empresa privada será libre de elegir cuál es el procedimiento o régimen que le resulte más conveniente para sus intereses. Si es que le conviene la servidumbre sectorial, optará por dicho camino. Si es que le conviene esta servidumbre regulada en la ley 30.327, entonces alternativamente podrá optar por este procedimiento. Hemos visto que la principal ventaja o distintivo de este régimen es que permite a la empresa privada poder obtener de forma rápida la entrega provisional del terreno que requiere. Bien, señores, hemos culminado la exposición de este régimen, tratando de evidenciar la funcionalidad, razón de ser y ventajas que ofrece este derecho otorgado o disciplinado por la ley 30.327. Hemos dejado en claro cuáles son sus naturalezas e implicancias y cuáles son los tipos de predios estatales sobre los cuales recae. De allí que se revela como un acto o figura dentro de la gama de figuras contemplados en el Sistema Nacional de Bienes Estatales que se encuentran a disposición de los actores económicos privados para promover la inversión privada y con ello el beneficio del país. Antes de pasar a la etapa de las preguntas, quisiera compartir con ustedes que he publicado este libro denominado Consideraciones críticas sobre el régimen jurídico de los predios del Estado, en el que abordo temas como la compraventa directa de predios del Estado, la reversión de dominio, el saneamiento físico-legal de predios municipales, el Sistema Nacional de Bienes Estatales a la luz del régimen económico constitucional, el régimen agrario de los predios rurales y eriazos del Estado, entre otros. De tal forma que, si les interesa,
Podrán obtenerlo bajo un precio especial escribiendo por WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Dicho esto, a continuación quedo a vuestra disposición si es que hubiere alguna pregunta o consulta respecto al tema abordado en esta sesión. Adelante, estimada señorita de Cefoca, para que pueda conceder la palabra. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor Marco, y también gracias por este gran aporte con su libro. Ya saben, aquellos participantes que están interesados en el libro que ha escrito el ponente de hoy, el doctor Marco Bando Fernández, también les podemos compartir el número, como por ejemplo Torres Carrasco, le pregunta dónde lo puedo adquirir. Y como el doctor menciona, ahí tiene unos números, también se pueden comunicar con el doctor. Ahí hay dos números, también se los estaremos compartiendo, ya que este libro es un gran aporte académico. Así que también invitar a los demás participantes, si de repente alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta sobre esta sesión, pueden levantar la mano, se les estará habilitando el micrófono y también lo pueden hacer por el chat. Como por ejemplo tenemos una pregunta de Iván Franklin Llovera que dice, buenas noches, disculpe, ¿existen restricciones en el tema de servidumbre? Es una pregunta, estimado doctor. Bien, muchas gracias por la pregunta. Restricciones. Podemos entender la palabra en distintos sentidos. Hemos visto que, por ejemplo, existen diversas restricciones respecto al ámbito de aplicación de esta servidumbre. Hemos visto que solamente se aplica sobre terrenos de naturaleza eriaza y que además se encuentran fuera del ámbito de la expansión urbana, pero si su pregunta está dirigida a las implicancias del derecho que es otorgado a favor de la empresa privada, hemos visto que simplemente implica el otorgamiento de un derecho real, pero que no exime a la empresa privada de obtener todos los permisos, autorizaciones, concesiones que sean necesarios de acuerdo a la naturaleza del proyecto para poder ejecutarlo conforme a la normativa sectorial que regule dicho sector del proyecto. Muchas gracias. Adelante, si hubiera otra pregunta. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su pregunta. Y sí, tenemos la participación. Quien está levantando la mano es Carlos Manuel López. Estimado Carlos Manuel, puede activar su micrófono, que estaremos escuchando su pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches, Carlos Manuel. Bienvenido, te escuchamos. Gracias. Mire, yo trabajo en el sector eléctrico. Tenemos algunos proyectos en distintas partes del Perú, sobre todo, principalmente sobre terrenos eriazos, ¿no? Eh, la práctica común que hemos tenido sobre la generación, el sector eléctrico en el que estoy es generación, es requerir terrenos de grandes extensiones, ¿no? En provincia, en algunos lugares del interior del país. Entonces, hasta hace relativamente pocos años, lo que utilizábamos eran las servidumbres precisamente, pero reguladas bajo nuestro sector, que es energía y minas, ¿no? A través de la ley de concesiones eléctricas, donde nos permite utilizar terrenos de propiedad estatal de manera gratuita una vez culminado el procedimiento de concesión y demás, ¿no? Demás permisos ambientales, sectoriales. Esta norma, la 30327, si bien a la letra es muy, por decirlo así, simplificativa y adelanta el tema principal del otorgamiento del terreno que nos ayudaría mucho, sobre todo en el tema de financiamiento y etcétera. Lo real, y lo hemos consultado a nivel sector de energía y minas, es que se da en muy poco, realmente en de manera poco frecuente en adoptarse, ¿no? Estaba viendo con mucha atención los ejemplos que nos ha presentado en realidad
sobre el tema de la línea de transmisión de la niña y otros. Créame que voy a sacar toda la información relativa a eso, pero realmente se ha dado muy poco en aprobación de proyectos de generación eléctrica. Creo que es donde más área de terreno se requiere para generar, valga la redundancia, electricidad, ¿no? Y cuando esto, a nivel de ejemplo, ha pasado a SBN, que administra los terrenos, independientes si el gobierno regional tiene competencias o no, lo que hemos visto es de que la evaluación, la tasación ha sido realmente a talla comercial de manera excesiva, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Ha sido muy alta la pretensión de SBN. Por lo tanto, lo que nos ha quedado es continuar a la larga con esperar a que nos convirtamos en concesionarios y finalmente obtener el terreno de manera gratuita, ¿no? Arriesgándonos pues a que el terreno pues sea destinado a otro uso, sea invadido, muchas cosas más. Entonces mi pregunta disculpe lo largo el contexto, pero más allá de mi pregunta va es si realmente a nivel sectorial, en este caso de energía, eh, realmente ayuda a simplificar esto porque los funcionarios de SBN con los que nos hemos entrevistado en algunos momentos eh, tienden a defender mucho el terreno del Estado, pero más allá de la norma, sino en el sentido de, creo que de buscar la mayor rentabilidad del terreno a, a contradicción de lo importante que pueda resultar un proyecto energético, ¿no? Que a la larga, si bien es administrado por privados, pero facilita o beneficia, digamos así, al sistema nacional. Entonces yo quería que me dé un poquito una opinión sobre eso o de repente en qué lado no estamos encaminando bien a nivel general ese punto, ¿no? Del uso del terreno de proyectos energéticos. Y no es un tema en realidad solo de la empresa, lo hemos consultado entre el sector y va más o menos por ahí, ¿no? De repente hasta en el sector minero, probablemente, por el tema social, de entregar terrenos así no pertenezcan a comunidades campesinas, las áreas de influencia impactan mucho en en ese tema, ¿no? Bien, Carlos Manuel, muchísimas gracias por tus apreciaciones, tus comentarios, por permitirnos enriquecernos con tu perspectiva. Em, Debo precisar también que en este espacio yo no hablo como servidor público de la SBN, simplemente en este espacio participo de forma independiente, con una óptica académica, y en ese contexto me permito, en todo caso, retroalimentar tus apreciaciones o tu consulta, ¿no? Respecto a la, digamos, frecuencia práctica, la eficacia de este régimen, se aprueba en diversos casos en la SBN, aprobándose la constitución de derecho de superficie, perdón, de servidumbre para distintos tipos de proyectos, ¿no? En esta exposición he dado cuenta de casos muy recientes en este año de que se han ido aprobando la constitución de servidumbre. Sin embargo, una de las grandes dificultades que afronta este régimen, como lo comentaba también en clase, es que se encuentra seccionado o dividido en diversas etapas, ¿no? Y si el predio es de propiedad de una entidad pública, peor, ¿no? Porque va a pasar la primera parte en el sector con la opinión favorable, luego a la SBN y finalmente a la entidad pública propietaria. De tal forma que ese aspecto de la estructuración del régimen como que no ayuda mucho. Sin embargo, la entrega provisional es uno de los, como tú bien lo has señalado, es una de las grandes ventajas, atractivos que pueden encontrar las empresas privadas en este procedimiento. Y en lo que respecta al valor comercial que me pedías que comente, se explica en relación a el fundamento y la lógica del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Cada régimen jurídico obedece a una necesaria lógica, a una perspectiva, a determinados valores jurídicos. En el caso del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su lógica es que el Estado pueda aprovechar, dar un rendimiento económico y social a los predios estatales. El rendimiento social se evidencia cuando va a ser entregado a entidades públicas encargadas de proyectos de interés público.
mientras que cuando va a ser entregado a particulares se manifiesta su rendimiento económico y la lógica bajo la cual se articula este sistema es que el Estado pueda administrar sus predios de forma tan eficiente como lo haría un privado. ¿Acaso un privado, vende sus predios a precio irrisorio o arrienda sus predios a una renta irrisoria? No. De igual, el Estado, con mayor razón, tendría que actuar con esos mismos parámetros de eficiencia. Y es bajo esa lógica, más aún cuando estamos hablando de terrenos que son de todos los peruanos, y es bajo esa lógica que se estructuran las garantías y todo el detalle de su regulación. Y esta lógica no tiene por qué estar presente en otros regímenes. Otra lógica muy distinta será la del régimen agrario, en la cual, evidenciando el deber del Estado de promover la actividad agraria, permite adjudicaciones a valor arancelario. Peor aún el tema de formalización de asentamientos humanos, ya ni siquiera se cobra nada, es a título gratuito. Entonces, cada régimen legal obedece a una lógica determinada. Y en el caso del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es procurar una eficiente administración de la propiedad estatal y es por eso que el otorgamiento de derechos a favor de privados, la constante es el otorgamiento a valor comercial. No más que el valor comercial, ni más ni menos. El valor comercial que arroje la aplicación del Reglamento Nacional de Tasaciones. Si es que de repente el inversionista no se ve atraído por este tipo de reglas, entonces tiene sus otros caminos, ¿no? Las servidumbres sectoriales, que les va a permitir, pues, actuar, obtener el derecho en algunos casos de forma gratuita, pero van a tener sus respectivas reglas a las cuales tendrá que someterse, ¿no? Entonces el privado será libre de evaluar cuáles son los pros y los contras de cada procedimiento y optar por el que mejor le convenga, pero los fundamentos de este procedimiento son los que les acabo de comentar, ¿no? La eficiencia en la gestión de los predios estatales. Muchas gracias. Creo que ya nos hemos excedido del tiempo. Adelante, señorita de Cefocap. Aprovecho también para agradecer a Cefocap la invitación a este evento y en otros que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Adelante, estimada. Sí, doctor. ¿Le parece si para cerrar ya esta séptima sesión, le parece si solamente respondemos una última pregunta, por favor? Por Por ejemplo, supuesto. Para mí un Torres, placer. muchas gracias, doctor. Torres Carrasco le pregunta, una asociación que tiene viviendo 20 años en terrenos Eriza de la SBN, ¿tiene algún derecho? Bien, lo que le debemos preguntar es a la asociación, al particular, si tiene algún derecho. ¿Tiene algún título, algún documento legal que evidencie que tiene algún derecho real? ¿Tiene alguna compraventa, alguna donación, algún contrato de usufructo otorgado de forma válida por alguna entidad competente? Y si la respuesta es no, entonces solamente tiene una posesión. Y la posesión sobre los predios estatales no es un derecho, es un hecho. La posesión sobre terrenos ajenos, sean de propiedad de otro particular o sea de propiedad del Estado, es un acto que debe ser combatido porque se está ocupando predios que deben ser destinados o bien a proyectos públicos o bien para una administración eficiente bajo el marco legal establecido por los procedimientos del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es por ello que una vez que se produce una invasión sobre un predio estatal, automáticamente se activa el deber de la entidad pública competente sobre el predio de repeler la invasión. Y la invasión, por más que sume muchos años, sigue siendo una invasión. La única excepción a lo que he venido comentando es aquel otro régimen muy bien conocido como formalización de la posesión informal, esto es la formalización de asentamientos humanos a cargo de COFOPRI y las municipalidades. Aquel régimen sí permitirá a COFOPRI y a las municipalidades titular a los ocupantes que formen parte de asentamientos humanos cuya posesión hubiera iniciado antes del 31 de diciembre del 2015. Muchas gracias.